1. ¿Sí me oyen bien? Okay. Sí, Margarita. Ok. Hoy empezamos el estudio del libro Juan testifica de Jesús, que son 10 capítulos en 10 sesiones. Lo vamos a estudiar. En la introducción nos dice en este libro que la vida de Jesucristo sobre la tierra está registrada en los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Mateo magnificó su majestad real. Él nos presenta la genealogía de Jesús hasta David y Abraham. Mateo inclusive dejó su trabajo de cobrador de impuestos, que trabajaba para un emperador terrenal, para seguir al Rey de Reyes. Marcos recalcó el trabajo y la obra de Jesús en la tierra hasta su muerte y resurrección, explicándolo en términos cortos, típico de un joven dinámico. Él después participó en algunos viajes misioneros con Pablo. Marcos viajó con Pablo en viajes misioneros. Lucas habla de Jesús como el testigo de Dios, el mensajero celestial que nos reveló la verdad divina. Y él después escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos 3 evangelios tienen mucha semejanza en su presentación de la vida de Cristo y se les llama evangelios sinópticos. Juan, el evangelio de Juan viene al final, trata más de enseñanzas que de hechos y presenta conocimientos profundos de la vida y del mensaje de Jesús, revelándonos su naturaleza y su misión. Este libro de estudio que vamos a empezar el día de hoy, Juan testifica de Jesús, es para ser usado junto con la Biblia, para estudiar al Señor de varios ángulos diferentes. Su autor, el hermano James Sullivan, desea que este libro nos ayude a que nuestra fe crezca al conocer mejor a Jesús. El apóstol Juan da testimonio de Jesús como el Mesías. Revela su misión en la tierra y declara que él cambia las vidas humanas y los destinos eternos. En Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recordemos que Cristo y Mesías es lo mismo, en un idioma y en otro idioma. Cristo creo que es en griego y Mesías tal vez en arameo, algo así, pero es lo mismo, Cristo y Mesías. La humanidad de Jesús. En Mateo 16:13, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. En Juan 19:5, Pilato dice a la multitud: he aquí el hombre, cuando iba a ser martirizado y crucificado. Y en Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan habla tanto de la humanidad como de la deidad de Jesús. Para cumplir su misión como Mesías, tenía que ser completamente hombre y verdaderamente Dios. El testimonio personal de Juan. Juan escribió con un profundo conocimiento y sentimientos hacia Jesús como un amigo íntimo que era de él. Juan respondió a la iluminación del Espíritu Santo para escribir la vida y obra de Jesús. Y con un corazón lleno de amor nos muestra las verdades divinas. El gran amor que Juan tenía para Jesús y la revelación del Espíritu Santo
se combinaron para mostrarnos un Cristo incomparable. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo fue el que enseñó a Juan lo que tenía que escribir en el Evangelio de Juan. Juan enfatiza mucho el verbo testificar y testimonio. Dice en Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Se menciona mucho la palabra testimonio y testificar. Juan convivió muchísimo con Jesús desde el principio de su obra. Él estuvo con Jesús cuando sanó a la hija de Jairo, estuvo en la transfiguración, estuvo en la última cena, corrió hacia su tumba la mañana de su resurrección. Y todas esas vivencias lo guiaron a escribir su evangelio. Él era el más joven de los discípulos. También era atrevido y sensible. Escribió el evangelio como 60 años después de la ascensión de Cristo. Al escribir su evangelio, Juan sabía que en ese tiempo, o sea, 60 años después de la ascensión de Cristo, había muchas personas que no aceptaban a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, él escribió muy claramente que Jesús vino en carne y que era el Hijo de Dios. Y lo escribió en griego para que llegara a todo el Imperio Romano. Hay muchos acontecimientos y enseñanzas que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas que no vienen en el Evangelio de Juan. Él no habla ni del nacimiento, ni del bautismo, ni de las tentaciones, ni de la transfiguración. No habla de la última cena, ni del Getsemaní, ni de la ascensión. Hace poca referencia a las parábolas y omite la mayoría de los milagros. Como este fue el último evangelio que se escribió, tal vez decidió no escribir lo que ya estaba escrito en los demás evangelios. Solamente un pequeño porcentaje de lo que está escrito en Juan fue duplicado en los otros 3 evangelios. Cada uno fue escrito, conducido por el Espíritu Santo. Juan nos revela a Jesús con palabras simples y pensamientos profundos. Nos lo enseña como el Señor. Declara su unidad con el Padre, su majestad, su poder, su creación de todas las cosas y su autoridad universal. Nos muestra a Jesús como dueño del universo y salvador del mundo. Él tenía una gloria preexistente y bajó del cielo y conocía el corazón de los hombres. Como hijo de Dios y el Verbo, él tomó parte en la creación del mundo y del hombre, y él mismo vino a ser hombre nacido de mujer, y vivió como hombre entre los hombres. Fue verdaderamente hombre y verdadero Dios. Tuvo hambre, tuvo sueño, sed, cansancio, tristezas, lágrimas. Tan compleja fue la naturaleza divina y humana que no podemos entenderlo completamente, pero sí podemos maravillarnos en este hermoso misterio. El gran amor de Dios que trajo a su Hijo al mundo a nacer, vivir y morir por nosotros. Esta es la primera parte del libro Juan testifica de Jesús. Todas sabemos que el Evangelio de Juan es muy profundo. Es más difícil que los otros 3. Los otros 3 como que son más fáciles de leerlos y el nacimiento de Jesús en Lucas es muy hermoso. Este es muy profundo.
Por eso vamos a estudiar este libro, porque tiene mucha enseñanza y qué bueno que alguien nos da una herramienta para conocer mejor a Jesús, para servirlo mejor, para obedecerlo, para amarlo más, con estas enseñanzas que están en el Evangelio de Juan. Le doy el tiempo a Vianey para que siga con el capítulo 1, que es el que nos tocó. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias, hermanas, por la invitación. Aquí estamos, encantadas. Leí todo lo que viene en este capítulo 1 del Evangelio, según Juan, y atesoro mucho los comentarios que hace este escritor. Realmente descubrí algunas cosas que voy a compartir con ustedes. Unas están en el libro, otras son cosas que yo creo o pienso, no porque yo las crea y piense sean, sino porque el ampliarse un poquito más en nuestros comentarios pueden enriquecer y hacer preguntas. Pero bueno, vamos a comenzar. Bien decía Magali que Mateo trazó el linaje de Jesús hasta Abraham, de Abraham hasta David, de David hasta Babilonia y de Babilonia hasta Jesucristo. 14 generaciones en cada capítulo de este tiempo. Fueron 42 generaciones en las que llegó a Jesucristo. ¿Por qué Mateo lo hizo? Porque quería reafirmar a los gentiles y explicar cómo descubrió él a Jesucristo. Lucas, sin embargo, lo pone a la inversa. Lucas, el que investigó, porque él no fue discípulo de Jesús, él fue desde Cristo hasta Adán. Él fue para los griegos, para los romanos, para que se convirtieran y se convencieran de que Jesucristo era Dios. Sin embargo, en el primer versículo, Juan descubre todo lo que ellos dijeron, no que no fuera cierto, que nunca fue hecha una afirmación tan significativa acerca de la persona de Jesús. En el principio era el verbo. El verbo es la acción de una oración. Él iba a venir a actuar. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todo el tiempo, desde el principio del mundo, desde que está narrado por Dios, revelado a Moisés, en el principio creó Dios los cielos, y hay un momento en que dice, hagamos. La presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo están ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No semejanza física, porque es imposible pensar en Dios en una forma humana, pero Jesucristo lo fue, sino en una personalidad, en una espiritualidad. Todos tenemos todo lo que existe vivo en el mundo, las plantas, los animales y los seres humanos tienen un cuerpo, los animales un alma, porque sienten, se mueven, reaccionan, pueden agredir, pueden ser dóciles, pueden, por decirlo así, querer, pero no tienen sentidos. Pero el espíritu, el humano es el único que lo tiene. ¿Y para qué sirve ese espíritu? Para comunicarse con Dios. Dios lo sopló en nuestra alma y en nuestro corazón. Esa tripartita forma de Dios nos la heredó en un cuerpo, en un ánima, en un alma y en un espíritu. Eso es lo que dice aquí en el primer pasaje que habla en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo interpreta Juan de una manera, desde el principio lo pone de antemano con todas las cosas que está escribiendo. Existía, estaba con Dios, era Dios y hecho semejante a los hombres, como dice Filipenses 2:7. Muchos interpretaron erróneamente a Dios, pensaban que era legalista, implacable y austero, que vendría a castigar a todos los que se portaban mal. Jesucristo lo presenta como un padre amoroso,
amante, perdonador, misericordioso para con la humanidad. El versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo participó desde el principio de la vida y la creación, ¿verdad? Entonces, este punto, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. El punto número 3, ¿cómo viene Jesucristo a visitar al mundo? En Juan, del 9 al 14, que podemos leerlo, Amalia, por favor, del 9 al 14, ¿puedes decírnoslo? Sí, ahora. Mas a todos los que le recibieron. No, mi amor, del 9 al 14. Ay, perdón. Aquella luz. Juan 1, sí. Sí. Espérenme. Juan 1. No es la gafa, 9 al Sí, 14. mi amor. Aquella Perdóname. luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios sabía todo esto porque sabemos que el hombre no se puede salvar a sí mismo. ¿Cómo pudo lo divino ser humano? ¿Cómo el Espíritu tomar carne? ¿Cómo Jesús, Hijo de Dios, llegaría a ser hombre? No lo podían encontrar, no le podían encontrar sentido. Por eso algunos judíos todavía pueden creer que Jesucristo es un profeta y no es Dios. Los religiosos no aceptaban que Cristo no pudo ser tan humano como divino. Juan lo hizo categóricamente, sin compromiso, declaró como un hecho cumplido: Dios vino a la tierra en Jesucristo. Esta convicción tan plena de Juan, cuando él escribió este evangelio que fue al final del tiempo, ya todos creo que habían muerto, y él era el anciano que vivía en Patmos. Él escribe todo esto con todo el conocimiento de todo lo que había sucedido estos 60 años después de Cristo. La seguridad de que Jesucristo era Dios. Y eso lo transmite en este evangelio. Dice el número 4, capítulo aquí, dice el rechazamiento de su creación. El 10 y el 11 dice aquí, en el mundo estaba y el mundo no le, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Cómo? Si no lo reconocieron, lo estaban esperando. O sea, 400 años antes de que llegara, se les había revelado todo a través de los profetas, de los mayores, de los menores. Se les dijo que va a venir un Salvador. Y llegó y no lo reconocieron. El rechazamiento viene, que amaron más las tinieblas que la luz. La humanidad rechazó a su Redentor. Algunos lo rechazaron por no entender. Él era diferente al Mesías prometido. Lo rechazaron y menospreciaron. Otros no quisieron tomar parte en su ministerio, no dijeron no. Como cuando nos rechazan que hablamos de Cristo, algunos, yo después, ya veremos, deja que pase el tiempo. Sin embargo, el hecho que el hombre lo rechace revela que Dios hizo al hombre en libertad de decidir. La libertad del libre albedrío que nos da el Señor. Él no hizo títeres, y esto lo revela Juan. Él hizo hombres con decisiones, ¿verdad? Jesús vino a la tierra prometida, su pueblo,
y este lo rechazó. Fue tierra de esperanza para Moisés y tierra de rechazo para Jesús. Durante toda la historia de su pueblo, Dios trató de prepararlos para cuando Cristo viniera en carne. Fue un acto de tragedia, la tragedia más grande, destinada a traer dolor de conciencia y destrucción de ellos mismos. El número 5, el punto número 5 dice la aceptación de los suyos. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Vino a hacer lo que tenía que hacer y su gente, su pueblo no lo conoció, más a todos los que le recibieron, esto es a nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aceptación por los suyos. Cristo no solo creó el universo, Él es un proceso constante de recreación. La salvación de cada alma es un acto de recreación. Volvemos a nacer de nuevo. Como Nicodemo. ¿Cómo fue esa noche? Cuando nosotros lo encontramos, así fue. Nicodemo esa noche salió de allí distinto a como entró. Tan fue así que lo defendió en el Sanedrín y tan abiertamente fue así que lo bajó de la cruz. Nicodemo cambió. Y así nosotros, cuando Dios nos da de su espíritu, lo podemos reconocer y lo podemos hablar y lo podemos confesar. Dios ha dado este propósito a las iglesias de toda la tierra. O sea, es la gran comisión. Aunque los hombres por su naturaleza no son hijos de Dios, porque no nacemos siendo hijos de Dios, tienen la capacidad de ser hechos hijos de Él. De modo que inequívocamente Juan anuncia con convicción valiente y firmeza las verdades cristianas fundamentales que constituyen el punto de partida. Es hermoso lo que Juan escribió. Magali nos recordaba la armonía de los evangelios, los que todos coinciden son la alimentación de los 5,000, en Juan 6, en Lucas 9, en Marcos 6, en Mateo 14. Cuando entra a Jerusalén sobre un asno, sobre un pollito, Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19, Juan. Y los que únicamente él escribió, la mujer junto al pozo. Nicodemo en el 3, la mujer junto al pozo en el 4, y muchos abandonaron a Jesús en el 6. Jesús, la luz del mundo, en el 8, y la ceguera espiritual. Esa viene en el 9. Hay una comparación en los 4 evangelios para terminar de compartir esto con ustedes. Mateo, para Mateo, en su escritura refleja que lo reconoce como rey. El rey prometido, ¿a quién? A su pueblo, a los judíos. En cambio, él dice que el Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Eso dice Mateo. ¿Qué dice Marcos? Marcos lo ve como siervo de Dios. Escribió para los gentiles y para los romanos. Jesucristo respalda, dice él, dice Marcos, la palabra con sus acciones. ¿Qué dice Lucas? Lo ve como hombre, el Hijo del Hombre, lo escribe para los griegos. Jesucristo es Dios, pero también es hombre, lo asevera. Juan lo ve como Dios para los cristianos de todo el mundo. No hay acepción de personas. Es necesario creer en Jesucristo para ser salvo. Y voy a cerrar con esto. Amalia, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la afirmación de todo lo que estamos hablando. Para que creamos en el Hijo y que nada más en Él hay salvación. Eso es lo que pude captar en este primer capítulo, que gracias, hermana Chelito, por invitarnos a participar a este grupo de hermanos y amigas tuyas, de todos ustedes. Gracias por esta tarde. Qué amables, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, María. Bueno, pues muchas gracias a Magali y a Vianey por su participación y en compartirnos este tema muy edificante del capítulo número 1 de Juan. Y ahora vamos te voy a pedir por favor que si puedes tocar el himno 446 y Chelito lo va a poner en la pantalla.